Buenas tardes, un cordial saludo. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional, Uledislao Gámez Solano, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, damos las gracias a todas las personas que nos acompañan en la jornada de actualización profesional, Estrategias Prácticas para la Formación Continua de Talento Humano. Les saluda Laura Altamirano Cabrera, asesora nacional de capacitación y desarrollo educativo del Departamento de Gestión de Recursos del IDP y los estaré acompañando como moderadora en este evento. La jornada de actualización profesional tiene como objetivo implementar estrategias didácticas innovadoras que promuevan el desarrollo profesional, integrando herramientas y tecnologías digitales que optimicen el desempeño de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. Se estará desarrollando del 18 al 29 de noviembre con diferentes charlas orientadas en áreas como el desarrollo de competencias en educación, la mediación pedagógica en matemática, específicamente en el razonamiento lógico-matemático. Además, en el área de la salud mental, autoestima y manejo de las emociones. También tendremos una serie de importantes charlas en el tema de liderazgo y cultura organizacional. Asimismo, tocaremos el tema de la lectoescritura, específicamente al leer y escribir como el primer paso para transformar vidas. Y finalmente, se presentarán charlas en el tema de la inteligencia artificial. Para hoy, la charla que presentaremos se titula Leer para aprender, estrategias para comprender distintos tipos de textos y está dirigida a personas docentes, técnico docente y administrativo docente. Con esta charla, el IDP desea que se identifiquen las estrategias de lectura para comprender diferentes tipos de texto. A partir de este momento vamos a tener 3 espacios en la agenda. Primeramente, el mensaje de la señora directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Continuaremos con la exposición de la temática y finalizaremos con un espacio de comentarios y preguntas. A continuación, escucharemos el mensaje de la señora Carolina Artavia Mendoza, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular en el Ministerio de Educación. Adelante, doña Carolina. Muy buenas tardes para todas y todos los que están presentes hoy en este webinario. Para nosotros, la Dirección de Desarrollo Curricular, es un gran honor poder estar aquí con todos ustedes y quiero agradecer al Instituto de Desarrollo Profesional pues, por esta actividad que es de gran utilidad. Sabemos para todo nuestro cuerpo docente, que a pesar de que estamos ya finalizando el año, ¿verdad? El curso lectivo, tenemos esta oportunidad de capacitarnos, de formarnos. Creo que eso es algo que no debemos pues dejar de lado. Debemos estar en constante renovación de nuestro conocimiento porque siempre hay cosas nuevas por aprender, siempre hay cosas que mejorar. La temática de hoy es una temática muy bonita, muy importante, pues en la que vamos a aprender y a conocer diferentes estrategias, ¿verdad? Que yo puedo utilizar para la comprensión de la diversidad de textos que hay. Y súper importante esta temática, ¿verdad? Más en nosotros, educadores, en nosotros que estamos en constante contacto con textos, con circulares, con avisos, con anuncios, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones, pues, nos falta como esa parte de tener aquellas estrategias para comprender lo que estamos leyendo. Entonces, creo que este espacio de hoy es un espacio muy rico, aprovechémoslo, porque nosotros buscamos estrategias para que los niños aprendan a comprender lo que leen, ¿verdad? En los diversos textos, pero creo que también es un enriquecimiento para nosotros, porque a veces, pues, por el trajín del día, tendemos a veces
a no tener como esos tips o esas estrategias que nos permitan comprender toda la información que nos llega diariamente. Entonces, de mi parte, de parte de la Dirección de Desarrollo Curricular, un gusto y espero que esta tarde, pues, con nuestra expositora, logremos llenar un poquito más nuestro bolso de conocimientos para poder dar a nuestros estudiantes todo ese saber para poder tener una mediación educativa, un trabajo de aula de calidad para alcanzar pues todos los propósitos que nos ponemos día con día para sacar adelante a nuestros estudiantes y para reducir esa brecha de la lectura y la escritura. Así es que muchas gracias a todos y que tengan pues una tarde muy, muy provechosa. Muchas gracias, doña Carolina, por su mensaje. Para continuar, le damos la bienvenida a la especialista Pelusa Orellana García. La señora Orellana es profesora titular y directora académica del Centro de Investigación e Innovación en Lectura de la Universidad de los Andes. Ha publicado más de 40 artículos de investigación acerca de la lectura. Es miembro fundador de la Red por un Chile que lee. Ha sido ganadora del Premio Nacional de Innovación en Educación Aboni, junto con Carolina Melo, por la creación de Dialect, una plataforma para el diagnóstico integral de habilidades de lectura. Es profesora visitante en las universidades de Texas en San Antonio, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional de Costa Rica. Es investigadora del programa de Fulbright en la Universidad de Notre Dame de Indiana. También se desempeña como profesora de cátedras de lectura de la Universidad de los Andes en Chile y la Universidad Panamericana en Guadalajara. Ha dictado charlas en numerosos países y además se ha adjudicado diversos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Adelante, doña Pelusa, con su presentación. Muchas gracias por la presentación, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta de poder compartir esta sesión de aproximadamente 1 hora y media en la que podremos conversar acerca de los temas de las estrategias de lectura para el aprendizaje. Como decía en la presentación, yo me he dedicado principalmente al tema de la investigación en temáticas de lectura, es lo que más he desarrollado en el último tiempo, pero también doy muchísimas capacitaciones y me ha tocado en varias oportunidades estar en Costa Rica, lo cual siempre es sumamente grato. He podido conocer y compartir y colaborar con investigadores en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional, y han sido oportunidades de mucho enriquecimiento personal y profesional. Y ahí también he conocido un poco lo que hacen las y los profesores en aula, porque en distintas instancias de seminarios, congresos, presentaciones, hemos podido también realizar talleres para hablar de estos temas y para apoyar en el fondo su repertorio de estrategias, como decía por ahí tan elocuentemente tanto Laura como Carolina. Entonces, aquí yo he planteado este webinar con, digamos, 4 o 5 temas importantes que podríamos trabajar. La idea es que esto sea una instancia de reflexión y de recordar algunos elementos que probablemente ustedes conocieron en su formación, pero que también les pueda servir para ayudar a otros. Yo me imagino que aquí hay muchas personas que trabajan en la supervisión desde el ministerio o en el apoyo curricular, y que muchas veces les toca, ¿no es cierto?, encontrarse con docentes que piden ayuda para mejorar la calidad de su enseñanza y apoyar a los estudiantes en habilidades específicas de lectura. Entonces, quería comenzar por el tema de qué entendemos por leer para aprender, distinguiéndolo quizás de lo que es el aprender a leer. Hablar también de las distintas etapas en el desarrollo lector y cuáles son esos subprocesos que se dan en concordancia, digamos, en paralelo, pero que a veces adquieren mayor relevancia en un momento determinado. En tercer lugar, quisiera presentarles algunas ideas de cómo debiera manifestarse la comprensión lectora en nuestros estudiantes para estar atentos a si estamos logrando esos propósitos
y si digamos, lo que nosotros observamos en el aula tiene relación con un avance justamente en la comprensión lectora. Sabemos por la evidencia, ¿no es cierto?, que conforme los estudiantes avanzan en el sistema escolar, van enfrentándose a desafíos cada vez más grandes, que están dados muchas veces por tanto el tipo de texto que les toca leer, como su dificultad, pero también con las tareas que les toca realizar con la lectura. O sea, la lectura no es solamente para la asignatura. Nosotros en Chile la llamamos lenguaje y comunicación, no sé cómo se llama en Costa Rica, pero lenguaje principalmente, no es solo para la asignatura de lenguaje, sino también es para ciencias, es para matemáticas, es para historia. Es decir, nosotros leemos y necesitamos comprender lo que leemos en todo el ámbito del aprendizaje escolar y bueno, y en la vida diaria. O sea, por eso hablamos de esta alfabetización funcional, es decir, nuestra capacidad de usar la lectura y la escritura para poder desenvolvernos en las tareas cotidianas. A continuación de eso voy a hablar un poquito de las estrategias de comprensión lectora, dar algunos ejemplos con algunas habilidades o estrategias específicas y poner algún énfasis en algunos de los, digamos, recursos prácticos que podríamos utilizar para ayudarles a ustedes a mejorar las habilidades de comprensión de sus estudiantes. Y finalmente voy a dedicar algunas palabras a las características que debiera tener la enseñanza de la comprensión lectora. No voy a alcanzar probablemente a profundizar tanto, pero sí voy a estar atenta si surgen después preguntas en las cuales podamos profundizar un poco más en ese tema. Y habiendo dado esta agenda para hoy, como les decía, el primer tema que tenía para presentarles hoy es entender un poco esto de leer para aprender. En esta diapositiva está la foto de Jeannie Chall. Jeannie Chall fue una gran educadora norteamericana e investigadora. Trabajó muchos años en la Universidad de Harvard y a ella le debemos gran parte del conocimiento que tenemos acerca del desarrollo lector. Ella era una psicóloga educativa, pero que se dedicó a tratar de entender el tema de la lectura. Y una de las cosas que desarrolló, uno de sus principales legados, yo diría, es poder entender las distintas etapas por las que pasa un niño cuando aprende a leer. Es decir, incluso podríamos decir de antes de aprender a leer. Ella menciona que hay 6 etapas que van de las 0 a las 5 y que las vamos a ver en una diapositiva a continuación. Y podríamos decir que esas 6 etapas se dividen en unas 3 primeras, que es aprender a leer. Por eso esta oración que ella menciona dice, primero se aprende a leer, y otras 3 que tienen que ver con leer para aprender. Podríamos decir que eso también se relaciona con las etapas del desarrollo, digamos, del sistema escolar. Cuando los niños ingresan a pre-básica, a preescolar, traen un conjunto de habilidades, un conocimiento, un corpus de palabras que conocen, de expresiones. Han utilizado, aunque ustedes no lo crean, algunas estrategias de lectura sin necesariamente saber leer. Y en el colegio como que se consolida, en la escuela se consolida, digamos, la habilidad de decodificar principalmente. Y en ese sentido no es la única que se desarrolla, obviamente, porque tenemos otros subprocesos que contribuyen a que eventualmente podamos leer o decodificar las letras. Y eso marca como el hito del aprender a leer en general. Pero, y ese trabajo es un trabajo con habilidades, como les digo, bien fundantes. A partir de ese momento, cambia el foco tanto en la enseñanza como en el uso que tienen los estudiantes de la lectura para hacer la lectura una herramienta a través de la cual yo puedo aprender en distintas disciplinas del sistema escolar y, en definitiva, en la vida. Entonces, aquí están en esta diapositiva esas etapas que Chall desarrolló. Si se fijan en la primera columna, ¿no es cierto? Hay una numeración del 0 al 5. En la siguiente columna están las edades aproximadas de cada una de esas etapas. Si se fijan en la etapa 0, ¿no es cierto?, que se llama prelectura, se habla desde los 6 meses a los 6 años. Y uno diría, bueno, un bebé de 6 meses obviamente que no está leyendo. No está leyendo, pero está escuchando y está recopilando información acerca del mundo del lenguaje, que es muy, muy útil. Si ustedes a un bebé de 6, 7 meses que ya logra sentarse solito, le pasan un libro, el niño va a fijar su mirada en la imagen, va a dar vuelta a las páginas, sabiendo o no sabiendo lo que significa dar vuelta a páginas, pero está adquiriendo una serie de conocimientos y habilidades
que tienen que ver con la lectura, con el derecho lector, que no se va a desarrollar sino hasta más tarde en la vida. ¿Se fijan? Entonces, es maravilloso pensar que todo lo que una familia contribuye al desarrollo del lenguaje oral de sus hijos, al final del día va a ser un factor súper gravitante en qué tan dispuesto o qué mejor dispuesto esté a aprender a leer con mayor eficacia. Entonces, ahí el mensaje es cómo puedo trabajar, como, por así decirlo, con las familias, ¿no es cierto? También en el sistema preescolar, por supuesto que los profesores tienen un rol súper importante y contribuyen precisamente cuando la familia no ha estado quizás tan presente a poder facilitar o nivelar, digamos, la cancha, podríamos decir, para aquellos que quizás no han tenido esas oportunidades de desarrollar su lenguaje oral. Entonces, en las columnas que siguen están las características de esa etapa, está el cómo se logra, o sea, qué rol tiene el educador o el adulto que está a cargo de los niños y niñas, qué actividades realiza para poder lograr desarrollar esa etapa. Y en la última columna aparece la relación entre cada una, digamos, de la comprensión lectora con cada una de estas etapas del desarrollo de la lectura. Entonces, si ponemos, por ejemplo, la primera etapa, la etapa 0, vamos a ver que a veces los niños, como ahí por los 1 o 2 años, comienzan a hacer como que leen, ¿no es cierto? Toman el libro, ya saben tomar un libro, ya saben que el libro contiene información que está en unos símbolos que todavía no conoce, que son las letras, pero también hay unas ilustraciones que van narrando una historia o van hablando de algo, y eso lo sabe. El niño hace como que lee porque pone atención a cada una de estas páginas, las da vueltas. A veces pueden hasta nombrar algunas letras, sobre todo, por ejemplo, cuando empiezan a conocer la letra inicial de su nombre, la van a identificar en un texto por ahí por los 3, 4, 5 años, ¿no es cierto? Juega con los libros, escribe. Son características de lo que llamamos una alfabetización emergente, que ocurre antes de ingreso al sistema escolar muchas veces y que está fuertemente influenciado por las experiencias de lectura y de interacción verbal con los adultos. Entonces, la lectura de los padres, lo que llamamos lectura compartida, ¿no es cierto?, a la hora de dormir o ojalá todos los días en algún momento, es sumamente importante para desarrollar después habilidades que tienen que ver con la comprensión lectora. Eh, por eso es tan importante que los padres y las familias, en fondo, lleven libros a sus casas, ya sea desde el centro escolar o preescolar, o bien desde las bibliotecas públicas, y lean a sus hijos. Me gusta a mí la imagen de esa lectura compartida en la noche porque es un momento más íntimo, de más silencio, de mayor como descanso del ruido del mundo, ¿no es cierto? Para generar esa lectura dialogada que se nutre de preguntas abiertas, etc. Y eso tiene, como les digo yo, un valor, es como una cuenta de ahorro enorme para el aprendizaje lector posterior. En esta primera etapa, lo que los niños comprenden es lo que se les lee y lo que se les habla. No hay obviamente una comprensión lectora porque todavía no están decodificando. Recién ya en la etapa 1, cuando comienzan a ingresar al sistema escolar y empieza la educación formal, podríamos decir, ahí sí los niños comienzan a enfrentarse con el texto más directamente y a desarrollar distintas habilidades. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conciencia fonológica, digamos, reconocimiento o toma de conciencia de que el lenguaje eh, está compuesto de sonidos que eventualmente después van a vincular a signos gráficos, pero que esos sonidos se pueden manipular y se pueden identificar para formar nuevas palabras. Entonces, los niños empiezan a jugar con sílabas, con palabras, con sonidos y van identificando, no sé, flor empieza con el sonido F, que también es el sonido de Felipe, ¿no es cierto? La F de Felipe tiene el sonido F, como flor, así. Y van estableciendo estas relaciones. Es algo que se desarrolla en general de manera lúdica, muy lúdica y muy como debiera intencionarse, pero muchas veces dentro del marco de las actividades más lúdicas que ocurren en prekinder y kinder o en jardín infantil. No necesariamente como una clase formal, podríamos decir, pero es muy importante. Hasta el día de hoy sabemos que la conciencia fonológica es uno de los principales predictores de la lectura posterior. Eso quiere decir que cuanto más desarrolle un niño habilidades de conciencia fonológica a nivel de sonido, de sílaba, de palabra, más fácil va a ser su decodificación posterior. Y sabemos que un niño que decodifica bien
logra mejores resultados en comprensión. Entonces, ahí habría que hacer el énfasis, ¿no es cierto?, en que esta enseñanza sea lo más explícita posible, que establezcamos la relación entre grafema y fonema y que gradualmente, ¿no es cierto?, en primer año, primer grado de primaria, ya los niños comiencen a hacer lectura de textos sencillos con crecientes grados de fluidez. Notamos también que en esta etapa los niños comprenden muchas más palabras de las que leen. En realidad, el texto que se lee en primer grado de primaria es un texto muy como constreñido a las letras y los sonidos y las estructuras de texto que los niños conocen. Después eso se va como ampliando, podríamos decir, pero en un comienzo es muy, muy pequeño. A continuación viene una etapa como del desarrollo de la fluidez y ahí podríamos decir termina esta etapa del aprendizaje lector para pasar al leer para aprender, que es las etapas 3, 4 y 5 en esta tabla, y que en el fondo, como les decía yo anteriormente, es un uso más instrumental de la lectura justamente para poder acceder a otros textos y poder tener una evaluación más crítica de los textos, poder usarlos para informarse, para comunicarse. Y conforme van avanzando en esto, la comprensión auditiva pierde un poco su importancia y ya la comprensión lectora es la más eficiente. O sea, todos nosotros como adultos, yo me imagino ustedes también que me están escuchando, no se les va a quedar tanto lo que yo les diga, porque se lo están escuchando, pero sí quizás lo que está presentado en las diapositivas, porque lo están viendo y lo están leyendo. Entonces la lectura en ese sentido, en los adultos, es mucho más eficiente que la comprensión auditiva. Entonces, esa es como quien dice una panorámica de estas etapas del desarrollo y espero que se haya entendido por lo menos esta transición del aprender a leer hacia el leer para aprender. Entonces, no sé si quieren que haga una pequeña pausa para ver si hay alguna pregunta o algún comentario que puedan hacer por el chat antes de avanzar al siguiente tema. Y si no, lo podemos dejar para el final. De momento no tenemos preguntas, puede continuar. Excelente, muchas gracias. Vamos entonces al siguiente tema que tiene que ver con lo que veíamos antes, ¿no es cierto?, de las etapas, pero ahora la estamos mirando pensando en la lectura propiamente tal. O sea, ¿de qué está hecha la lectura o qué es la lectura, podríamos decir, nos podríamos preguntar? Y a mí me gusta mucho usar esta metáfora, que no es mía, por lo demás es de Holly Scarborough, otra investigadora norteamericana, que tal como se grafica ahí es como una cuerda. La lectura, la comprensión lectora es como una cuerda. Y si ustedes piensan, si pueden visualizar en este momento en su mente cómo es, traten de imaginarse una cuerda, una soga que hayan visto por ahí, que hayan utilizado en algún momento para algo, y piensen un poquito en cómo es. Podríamos decir que las cuerdas en general están hechas de varias hebras y, y eso las hace flexibles en general y las hace además más firmes. Imaginen que una cuerda no fuera así trenzada, sino más bien fuera una serie de hilos que corren en paralelo. Se desarmaría un poquito, ¿no es cierto? Y el desarmarse quizás le haría perder fuerza. Entonces hay una razón por la cual, así como los escaladores, por ejemplo, hacen nudos, o los veleristas hacen nudos para amarrar sus velas, para darle cierta tensión y resistencia a las velas o a las cuerdas. Aquí también podríamos decir que dentro de la lectura, estas hebras que forman parte de la comprensión tienen que estar articuladas de una manera que refuercen la comprensión lectora. Al final del día, eso es lo que nos interesa. No nos interesa que los niños lean las palabras porque sí, o porque las puedan reconocer en forma instantánea, si es que no son capaces de entender el sentido de un texto, es decir, de formar como una representación mental de lo que el texto dice. Entonces la cuerda viene a ejemplificar esto muy claramente cuando muestra estas dos grandes áreas, que son estos dos conjuntos de sogas, por un lado en un color más amarillo, mostaza, y por otro lado en un color más azul, ¿no es cierto? Entonces tenemos por un lado lo que llamamos la comprensión del lenguaje, que está en azul en esta cuerda, y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la palabra escrita, también lo llamamos decodificación, y que está en ese color mostaza o amarillo claro. Si ustedes se fijan, están las dos trenzadas, están trenzadas entre sí y están al mismo tiempo
digamos, tienen hebras trenzadas dentro de cada una de ellas y cada una de ellas forma parte de una mayor cuerda. Vamos a mirar primero las que están en azul, lo que tiene que ver con el lenguaje. Cuando nosotros, imagínense que ustedes no pudieran saber leer, imagínense que se enfrentaran a un texto escolar en japonés o en griego. Usarían probablemente su conocimiento de las imágenes del texto y a lo mejor de la estructura del texto para tratar de descifrar de alguna manera aquello de lo cual el texto habla, si es que ustedes no manejan el idioma. Entonces usarían quizá el conocimiento de las imágenes, como les digo, podrían identificar un título, un subtítulo, etcétera. O sea, usarían la estructura del texto o si no supieran el significado de las palabras, pero sí notaran ciertos patrones dentro de oraciones, podrían ver como la gramática del texto. Todo eso es comprensión del lenguaje. Incluye el vocabulario, la estructura del lenguaje, no está ahí la estructura del texto, pero también es importante. Están mis conocimientos previos. O sea, si yo me enfrento a un texto de un determinado tema, por ejemplo, qué sé yo, los animales de la selva, yo podría usar los conocimientos que tengo acerca del clima selvático, el tipo de vegetación, algunos animales que yo haya observado que viven normalmente en una selva, y establecer un montón de relaciones entre esas tres ideas que les mencioné yo. Es solamente usando mis conocimientos previos, no habría leído nada aún, y sin embargo igual podría formular algunas inferencias o deducir a qué va a aludir ese texto. Y por último está nuestro conocimiento literario también. Por ejemplo, entender una metáfora. Si yo he oído muchas veces algunas metáforas, como por ejemplo las que dicen que, no sé, los ojos son la ventana del alma, bueno, cada vez que escucho una metáfora de ese tipo, voy a entender de qué se trata. Entonces, todo eso está en lo que llamamos la comprensión del lenguaje. Y todo eso nos ayuda a comprender un texto, sin duda. Pero por otro lado, esa cuerda no sería suficiente si no estuviera la cuerda de abajo, que habla de la conciencia fonológica, la decodificación y el reconocimiento visual, que son tres habilidades necesarias para también poder, como dicen por ahí, romper el código, descifrar el texto, decodificar en última instancia. Como decíamos al principio, estos dos grandes conjuntos de hebras están conectados entre sí, están entrelazados de una manera armónica. Pero también observamos que para que haya comprensión, en el caso de aquellas habilidades más fundantes, que serían las en color mostaza, tenemos que aspirar a que nuestros estudiantes las automaticen lo más posible y lo más rápido posible. Es decir, que aprendan la conciencia fonológica rápido, aprendan a decodificar y aprendan a reconocer palabras de uso frecuente lo más rápido posible, porque eso va a ser una ayuda para su mejor comprensión lectora. Cuando eso se desarrolla adecuadamente, la comprensión tiende a fluir más rápido. En cambio, las que están arriba en azul, lo que debemos recordar es que son siempre estratégicas, es decir, yo como lector hago una decisión consciente de qué usar para comprender un texto conforme el tipo de texto al cual me enfrento. Podría enfrentarme a un texto cuyo vocabulario manejo bien, porque sé bastante sobre ese tema. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo con un texto que tengo aquí conmigo que es sobre estadística, se llama inferencia causal. Bueno, yo sé lo que significa la palabra inferencia y sé lo que es una causa, y eso me podría ayudar quizá a entender este libro. A lo mejor no tengo muchos conocimientos previos de estadística en sí, pero el conocer el vocabulario me ayudaría, o la forma en que está escrito el libro, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, eso yo decido, por eso decimos que es estratégico, yo decido cuál de las estrategias que mejor manejo voy a usar según el tipo de tarea de lectura que tengo que hacer y según el tipo de texto que es. ¿Bien? Ahora, quiero detenerme levemente un poquito más en este tema de la diferencia entre el aprender a leer y el leer para aprender, haciendo mención obviamente a esta cuerda que vimos anteriormente. Si pueden recordarla en su mente mientras paso a esta otra en la mía, quien tiene el cerebro como protagonista. Decíamos que hay estas habilidades fundantes, como la decodificación, la conciencia fonológica, y que tenemos que lograr automatizar. ¿Por qué es importante automatizar esta parte? Porque cuando nosotros procesamos el texto desde el punto de vista de la decodificación, es muy
ese tipo de tarea recae principalmente sobre la memoria de trabajo. Y sabemos que nuestra memoria de trabajo es muy limitada. Piensen que nosotros somos capaces de recordar así o de retener en nuestra mente no más de 8 dígitos. ¿Ah? O sea, por eso es que los números de teléfono antiguamente que uno se los aprendía tenían no más de 8 dígitos, porque cuesta mucho aprender más de 8 dígitos. Entonces, cuando uno está leyendo, imagínense que yo estoy leyendo la palabra subprocesos y no sé decodificar adecuadamente, voy a estar como diciendo sub, pr, o, se, s, o, s, ¿no es cierto? Así. O voy a estar subprocesos. En ambos casos, ya me demoré mucho rato. Yo podría preguntar al niño, ¿qué fue la palabra que leíste? Y no se va a acordar de decir sus procesos. Entonces, eso es porque las demandas que la lectura supone a la memoria de trabajo cuando no automatizamos nuestra lectura, digamos, son excesivas y por lo tanto no podemos atender al significado del texto. Entonces, eh, necesitamos hacerlo en forma paralela. Y para poder hacerlo en forma paralela, ¿qué significa? Estar decodificando y al mismo tiempo entendiendo lo que el texto me dice, requiere liberar espacio a la memoria de trabajo para que ese tiempo se dedique 100% a la comprensión y no a la decodificación de las palabras. Probablemente ustedes de repente se han encontrado, por ejemplo, al leer una medicina o a un texto más técnico con palabras que nunca habían visto antes. Y me imagino que les cuesta y tienen que hacer esa como subprocesos que leí yo, justamente porque tienen que decodificarla primero para poder leerla. Pero imagínense que a un niño en general eso le ocurre cuando está aprendiendo a leer con muchas palabras. Cuando no se logra eso, cuando no tenemos certeza de que todos nuestros estudiantes lo han logrado, esa dificultad lectora se arrastra a lo largo del sistema escolar. Tenemos niños leyendo sílaba a sílaba hasta cuarto, quinto, sexto grado, a veces también en secundaria, afectando muy negativamente su comprensión. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros como docentes identifiquemos estos problemas tempranamente y podamos darle apoyo a los estudiantes, ya sea mediante alguna tutoría o con una ejercitación adicional en la fluidez para que lo logren. La imagen que está ahí en el cerebro era solo para que en el fondo identificáramos, por ejemplo, en la parte del lóbulo frontal está todo lo relacionado con los sonidos del habla, ¿ya? Tanto cuando los escuchamos como cuando los producimos. En la parte verde, que es el lóbulo temporal, está nuestra capacidad de comprender el lenguaje, o sea, lo que tiene que ver con significado de palabras, pero también estructuras oracionales, también tiene que ver con conocimientos previos y su relación. En la parte que está como en rosado, al final el lóbulo occipital, está, y eso está vinculado con la vista, por eso es que desde ahí se perciben las letras. Nuestro cerebro en nanosegundos percibe esas letras y se da cuenta primero que nada que son letras y no otros símbolos, por ejemplo, no son números. Nuestro cerebro en un nanosegundo dice, esto es una letra, no es un segundo, no es un número, y con eso nosotros, digamos, se activa el mecanismo de reconocer las palabras. Y en la parte amarilla, lóbulo parietal, también atrás, está todo lo que tiene que ver con juntar el sonido con su letra y también el análisis de las palabras. Es decir, por ejemplo, eh, nuestro cerebro ya es capaz de decir, hoy compré un helado y entender que esa es una oración con significado versus helado compré hoy uno, son las mismas palabras, pero en un desorden sintáctico. Entonces, habiendo reconocido entonces que tenemos todos estos elementos que dan paso a la comprensión lectora, que se desarrolla en un continuo que comienza con un mayor énfasis en esto de aprender a leer y con habilidades fundantes para llegar al leer para aprender, que tiene el foco principalmente puesto en la comprensión y el vocabulario, podemos empezar a definir, ¿no es cierto?, lo que es la comprensión lectora. Y hay unos modelos antiguos, de hecho el modelo de la cuerda que yo les mostré antes viene de un modelo que se llamaba el modelo simple, que es este modelo que decía que la comprensión lectora es es el producto multiplicativo entre decodificación y comprensión del lenguaje. Lo mismo que habíamos visto antes con la cuerda, pero este modelo vino antes de la cuerda y en el fondo, ¿a qué pasa? ¿A qué apunta? Por un lado, en la decodificación yo veo la palabra casa, como esta aparece ahí, la proceso en sonidos, que son esas letras que están puestas en letra
oblicua, ¿no es cierto? Y entre dos rayitas. Y por otro lado, escucho la palabra casa y mi cerebro inmediatamente piensa en la imagen que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Un edificio con una puerta, ventanitas, etc. Ahora, ¿qué nos dicen los expertos? Nos dicen que la lectura auténtica tiene que ver con el pensar, con el aprender y con el ampliar el conocimiento y los horizontes de los lectores. Requiere necesariamente todos estos conocimientos previos y el manejo de información para poder conectar aquello desconocido con lo conocido, lo cual no está precisamente en este modelo que estamos viendo aquí. Quizás hay mucho más que solo comprensión del lenguaje y decodificación. Entonces eso nos lleva a pensar que este modelo de la cuerda responde al hecho de que el modelo simple que vimos en esta diapositiva, este simple modelo, que de verdad, dicho sea de paso, ha sido muy usado y todavía es válido. Pero lo que nos dice es que no es tan simple. Y no es simple por justamente todo esto que vimos aquí, todas estas distintas hebras que se interlazan y que deben estar armónicamente vinculadas si es que queremos que el objetivo final sea la comprensión. El segundo problema que tiene todo esto es que la comprensión lectora en sí no es algo directamente observable. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sé externamente que ustedes están comprendiendo un texto? Claro, yo les tendría que pedir que verbalizaran lo que pasa por su mente cuando leen un determinado párrafo, pero si no, no es observable. Y ese es uno de los principales problemas por los cuales nos cuesta tanto conectarnos con los estudiantes respecto a la comprensión, porque ellos no están viendo lo que ocurre en nuestra mente como docentes cuando leemos y nosotros tampoco estamos viendo lo que ellos hacen cuando leen y por lo tanto no podemos saber a ciencia cierta, por así decirlo, que efectivamente estén comprendiendo adecuadamente lo que tienen que leer. Entonces ya pasando, creo que este ya era el tercer tema que teníamos, ¿no es cierto? ¿Cómo debiera manifestarse esa comprensión lectora en los estudiantes principalmente yo diría, de enseñanza secundaria? Yo aquí quiero hablarles de 3 niveles de comprensión. No sé si necesariamente son los mismos términos que se usan en la didáctica de la enseñanza de la comprensión allá en Costa Rica. En Chile se habla poco se habla de comprensión literal e inferencial y también valorativa, pero también se dice como localizar información y la última es interpretar y luego evaluar la información. A ver, en el fondo, estos son 3 niveles a los cuales un niño o un estudiante puede entender un texto. Puede entenderlo en el nivel literal, que significa básicamente el leer las líneas. O sea, toda pregunta que apunte a lo que está dicho explícitamente en el texto sería una comprensión literal. Por ahí puse como ejemplo dónde ocurre la acción. Probablemente el texto dice eso. Hay un nivel un poco más profundo, que es el de la inferencial, que la llamamos también leer entre líneas. ¿Por qué? Porque, claro, hay parte de la información que yo necesito está dicha explícitamente en el texto, pero parte no está dicha en el texto y por lo tanto yo la tengo que retrotraer de mi memoria de largo plazo. Pueden ser conocimientos previos. Vuelvo a poner el ejemplo de animales de la selva, ¿no es cierto? Estoy leyendo un texto en que habla, no sé, del tucán, y yo podría en mi mente visualizar un tucán y decir es un pájaro relativamente pequeño, vive en el bosque lluvioso, no sé, canta de una manera, tiene colores muy vivos, pero su pelaje es negro, en fin. Podría recordar algunas cosas que me ayudarían a entender algo del texto. Un ejemplo de pregunta típica de tipo inferencial es por qué el personaje decidió hacer lo que hizo. ¿Ah? Tengo que entender lo que hizo el personaje, tengo que saber qué fue lo que hizo, pero tengo que también tratar de interpretar sus motivos, porque si en alguna parte el autor me dice que sentía envidia, entonces por lo tanto eso tal vez lo llevó a actuar de una determinada manera. En fin, tengo que formular inferencias, y la inferencia es justamente juntar aquello que el texto me dice de manera explícita con aquello que no está dicho tan explícitamente y que necesito de una u otra forma, digamos, recuperar de mi memoria más de largo plazo. Un tercer nivel, que es el más complejo, que tiene que ver con la comprensión valorativa o crítica, también lo llamamos como el leer más allá de las líneas.
Es una lectura que, o sea, es el momento después de haber terminado de leer lo que estoy leyendo y que yo me siento y digo, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que me dice el autor. No sé si me gusta tanto el final del libro. O digo, este autor escribió este artículo informativo porque tiene un sesgo hacia, no sé, la vida en provincias, por ejemplo, no sé. Y ahí preguntas típicas serían como cuando uno dice, bueno, ¿es justo el castigo del personaje o es justo el final de la obra, del texto? ¿Sí o no? Ese sería un ejemplo de una comprensión valorativa. Le pide al lector este tipo de comprensión evaluar tanto la calidad de los argumentos desde un punto de vista como de ideas, si las ideas son certeras, pero también desde un punto de vista de riqueza del lenguaje, o sea, de calidad literaria. Entonces es mucho más difícil. Yo les diría que las pruebas PISA, en general, las comprensiones inferenciales y la valorativa son las que más se trabajan. Se pide bastante poco de comprensión literal, porque ese nivel de comprensión es muy básico, muy, muy básico. Y desafortunadamente nuestros estudiantes apenas logran esos niveles de comprensión. Quiero hacer aquí una pequeña pausa, si quieren, para ver si hay alguna pregunta que yo tenga que aclarar antes de avanzar con lo de las estrategias. Sí, tenemos unas preguntas. Ujú. No sé Nos si me las preguntan, quieres leer. sí, nos preguntan qué diferencia, cómo se diferencia la lectura para aprender de la lectura recreativa o de ocio. Em, no necesariamente yo haría esa división, porque uno también aprende cuando lee en su tiempo libre. O sea, de hecho uno aprende mucho, aprende de lugares que nunca ha visitado, aprende de situaciones que nunca ha vivido. Si yo leo lectura histórica, por ejemplo, la novela histórica, voy a informarme muchísimo acerca de un periodo histórico que quizás yo no viví. De hecho, lo que pasa con los alumnos que hacen mucha lectura recreativa es que tienen una suerte de un bagaje de conocimientos previos tan enorme que muchas veces no es por lo que hayan experimentado ellos, pero sí aquello que han leído. Por lo tanto, claro, yo lo pongo como en el contexto de leer para aprender cuando se usa en la escuela, cuando se usa para aprender ciencias, matemáticas, etcétera. Pero la lectura que uno hace por ocio o lectura recreativa también nos sirve para aprender. No sé si se explica ahí bien la respuesta. Sí, muy bien. Otra pregunta es, ¿y cuáles son las estrategias más efectivas para comprender textos narrativos, expositivos y argumentativos? Vamos a hablar de eso en la parte que viene a continuación, así que lo Ok. dejo para después. Bueno, ahí se la planteamos más tardito. Eso. Otra dice, ¿cómo se puede enseñar a los estudiantes a identificar ideas principales, detalles y relaciones entre conceptos y textos? Existen varias estrategias, voy a mostrar algunas en esta segunda parte. Ujú. Por ejemplo, el GIST, que obliga a resumir, por ejemplo, la idea principal de un texto en no más de 25 palabras. Es un reto difícil para los estudiantes, pero que les gusta porque, bueno, requiere justamente ir al meollo del texto, a lo más importante, a lo más esencial. Y así hay varias técnicas que sirven para eso. El subrayado también es una técnica interesante, las notas al margen del texto. En fin, una serie de ideas. Los organizadores gráficos también son una buena estrategia para eso. Vamos a ver ejemplos de Sí. eso a continuación. Tal vez, doña Pelusa, una persona nos pregunta que dice que le gustaría que ampliara el concepto de codificación. Esa sería la Perfecto. última consulta. Muy bien. Decodificar, en el fondo, es como la palabra lo dice, ¿no es cierto? Es como romper el código. ¿Qué significa eso? En el lenguaje escrito tenemos los sonidos y tenemos, que también se llaman fonemas, y las letras, que también se llaman grafemas, ¿no es cierto? Cada letra, por lo menos en idioma español, prácticamente cada letra tiene un sonido asociado. ¿M? Cuando el niño es capaz de asociar la letra con su sonido correctamente, adquiere lo que se llama el principio alfabético. Y que el principio alfabético es la noción de que a cada letra tiene su sonido específico. Ahora, esa adquisición del principio alfabético es el requisito fundamental de la decodificación. La decodificación es poder juntar las letras y leer las palabras. Vale decir, cuando yo veo aquí una S y una E y puedo leer C,
y no leo P o T, estoy decodificando correctamente. En el fondo es juntar la letra con su sonido para poder leer las palabras. Eso es la decodificación. Muchas gracias. ¿Puede continuar y más adelante Continuamos entonces. Muchas gracias. Entonces, dado que había varias preguntas acerca de las estrategias, justamente es el tema al cual vamos a aludir ahora. Y yo uso esta imagen, quiero que hagan un poco un recuerdo a lo de la cuerda. ¿Se acuerdan que decíamos que esto de la comprensión del lenguaje tenía que ser cada vez más estratégico? Y cuando hablamos de una estrategia, a diferencia de una habilidad, pensamos en algo lo cual yo conscientemente decido qué usar. Por eso me gusta usar la imagen de la caja de herramientas, porque las estrategias para la comprensión lectora son como una gran caja de herramientas que yo sé cómo usar. Yo sé cómo usar el martillo, el destornillador, la llave inglesa, la llave francesa, etcétera, ¿no es cierto? Y yo, si tengo que hacer un trabajo en mi casa, sé cuándo necesito usar cada una de estas, no las voy a usar equivocamente, idealmente, porque si no podría quizás echar a perder algo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con la estrategia. Yo sé lo que es resumir, yo sé lo que es inferir, yo sé lo que es visualizar, yo sé lo que es formularse preguntas, etcétera. Y cuando me enfrento a un texto, digo, este texto que tiene estas características, por ejemplo, es demasiado largo, es informativo, tiene imágenes visuales, tiene gráficos, etcétera, tiene subtítulos, voy a usar, por ejemplo, la estrategia de resumir y subrayar, porque esas me van a ayudar más que, por ejemplo, formularme preguntas, por ejemplo, o hacer una línea de tiempo. Entonces, se eligen, como dice ahí, de manera selectiva y consciente. Se puede usar más de una en forma combinada. Normalmente los lectores no solo usamos una, sino que si ustedes piensan en ustedes mismos cuando leen un texto con determinadas características, probablemente usen más que una. Y eso pasa para todos los lectores. Dependen estas estrategias del texto y de la tarea de lectura. Yo, si estoy leyendo una novela en el verano en la playa, probablemente no voy a usar ninguna estrategia específica más que quizás visualizar aquello que la novela me está presentando a través del texto. ¿Ya? No voy a estar pensando, ahora voy a hacer un resumen de los primeros 3 capítulos o ahora voy a subrayar, salvo que esté leyendo un texto profesional. Pero se fijan ustedes que cuando uno lee una obra de ficción es para el disfrute, no necesito usar otra estrategia. Quizás voy resumiendo mentalmente, pero lo más que haría, yo creo, es visualizar, es imaginarme lo que muestra el texto. Y visualizar es una estrategia. Pero si a mí me toca leer un texto informativo o si tengo que leer una receta para preparar una comida, voy a usar otra estrategia. Quizás voy a fijarme en subtítulos, quizás voy a leer de principio a fin en forma ordenada, instrucción paso a paso, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces depende mucho del texto y de lo que yo voy a hacer, o sea, del para qué estoy leyendo ese texto. Lo que sí se ha demostrado es que cuando las y los estudiantes adquieren estrategias para la comprensión y las aplican en forma permanente y forma sistemática, pueden ganar hasta 6 meses de habilidad de comprensión. Es decir, se han hecho estudios, estos estudios son principalmente en Inglaterra, en el Reino Unido, en que han medido la comprensión lectora de estudiantes que han aprendido a usar estrategias de comprensión y presentan ganancias a lo largo del año que pueden ser hasta medio año más que aquellos niños o niñas que no usaron estrategias de comprensión. O sea, son súper efectivas. Ahora, para que sean bien efectivas, un aspecto clave es que él o la docente las expliquen las enseñen de manera explícita. Ahí, por ejemplo, hice este gráfico un poco para combinar los tipos de estrategias y los niveles de comprensión lectora. Abajito en naranja está la comprensión literal, que es la más sencilla, la más básica, y podríamos decir que las estrategias de comprensión que mejor se prestan para la comprensión literal es, bueno, recordar, recontar o resumir. Si nos vamos a un nivel más profundo, en la comprensión inferencial, podríamos decir que el conectar ideas, el comparar, el inferir, el predecir, se prestan adecuadamente para eso. Y si queremos un nivel de comprensión evaluativa, más profunda, más crítica, podríamos decir que sintetizar o determinar la importancia o resumir o parafrasear o hacernos preguntas son estrategias que contribuyen más a ese nivel de comprensión.
Entonces, pensando en el ejemplo con la comprensión inferencial, el formular inferencias es una estrategia de comprensión, efectivamente. ¿Y qué significa? Como la definíamos anteriormente, ¿no es cierto? Es usar la información que se presenta explícitamente en un texto junto con los conocimientos previos que yo tengo para saber eso que no está dicho de manera explícita por el autor en el texto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí esto se parece mucho a lo que hace un investigador, ¿no es cierto? Un detective busca pistas. Uno busca pistas en el texto. Yo para inferir necesito ver, el autor me dijo que el lugar donde ocurría la acción era un callejón oscuro y que llovía. Y más allá me decía que el personaje principal, no sé, se detuvo frente a la luz y miró para todos lados. Yo podría inferir que estaba asustado o que estaba inseguro, ¿se fijan? Estoy conectando las pistas del texto con lo que yo sé que supone que podría pasar en un lugar oscuro o alguien que se detiene a mirar para todos lados. Está inseguro, puede estar asustado. Esa es la idea. Ahora, siempre las inferencias tienen que estar fundamentadas en evidencia del texto. O sea, yo no puedo inferir cualquier cosa, sino que tiene que haber una relación con lo que el texto propiamente tal me dice, porque si no sería emitir una opinión por emitir una opinión, no es más que eso. Aquí tengo un ejemplo, a mí me gusta mucho usar a Mafalda, la tirada cómica argentina, para ejemplificar algunas habilidades de lectura y algunas estrategias también. Entonces, en este caso en que tenemos a Felipito que está soñando, dice, no, está pensando, dice, la verdad me aterra un poco pensar que algún día tendré que hacer el servicio militar. Y ahí se está imaginando, ¿no es cierto? Está visualizando eso que le van a decir, te mandaré al calabozo por inútil, dice. Y después dice, le conviene no hacerlo, sargento, cielos, el llanero solitario. Y después dice, oíste anoche, le dice Mafalda a Felipito, le dice, oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras. Y Felipito nervioso dice, no, no, no. Entonces, ¿qué podemos deducir de leer esta tira cómica? ¿Qué le ocurrió a Felipito en la noche? A lo mejor alguien lo puede poner en el chat. De lo que dice Mafalda, ¿qué podemos deducir? Cuando le dice, ¿oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras? ¿No tenemos respuesta? Bueno, si quieren lo doy yo nomás. No Bueno, tenemos respuestas todavía. no importa, no importa. Bueno, miren los globos, ¿no es cierto? Aunque está ahí casi viviendo una película, Felipito en su mente está soñando con que está haciendo el servicio militar, pero viene el llanero solitario y lo salva. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, él gritó hurra, o sea, habló despierto. Eso es lo que nos dice Mafalda. Porque dice que había un idiota que decía, se puso a dar hurras en la noche. Y bueno, había sido él, está todo ahí nervioso porque no se dio cuenta que había hablado, digamos, en su sueño. Ese es un Sí, tuvo ejemplo. una pesadilla, doña Pelusa nos están Exacto. escribiendo ahí que tuvo una pesadilla. Muy bien, claro, tuvo una pesadilla, pero además de la pesadilla habló Habló fuerte. dormido, estaba hablando Muy dormido, bien. dice otra persona. Estaba hablando del mío, exactamente. Eso lo inferimos. No, el autor Quino, en la tira cómica, la voy a volver a poner, no nos dice, oh, Felipito habló, ¿no es cierto? No nos dice. Pero sí nos dice a través de Mafalda que alguien habló. Y por lo que nos dice en la tira cómica, inferimos que fue él, que tuvo una pesadilla, y a veces en unas pesadillas uno grita, ¿no es cierto? Bueno, él hacía hurras por el llanero solitario. Aquí solo para dar un ejemplo, existen distintos tipos de inferencias, por ejemplo, y a mí me gusta mucho esta clasificación porque, miren, hay muchas clasificaciones sobre los tipos de inferencia y no es necesario aprenderlas todas, pero sí yo creo que a la hora de enseñarle a los estudiantes, sobre todo en secundaria, a fijarse en distintos aspectos del texto, quizás estos 5 tipos que da Juan Cruz Ripoll nos pueden servir. Uno es el tipo de las inferencias sobre de quién habla el texto cuando dice un determinado pasaje, como vamos a ver en el ejemplo ahí, después relaciones, después predicciones, después en la cuarta sería como profundizar, y la quinta es como el sentido general del texto.
Entonces, por ejemplo, la más simple podría ser esta: ¿de quién habla el texto cuando dice? Vemos que ahí en el texto dice: Ana se quitó el vestido llorando porque su madre le dijo que no iría a la fiesta. Lanzó la prenda a la cesta de la ropa, pero ella no se daba por vencida. Entonces, este texto, evidentemente aquí el autor nos dice claramente que se trata de Ana. Ana es un personaje principal que parece que no lo está pasando bien porque no va a poder ir a una fiesta. Y lo que nos dice Ripoll es que este tipo de inferencias son súper básicos para la comprensión. Nos requiere entender la referencia, las relaciones. Por ejemplo, su madre, ¿a qué madre es? Es la madre de Ana. Y ella no se daba por vencida. ¿Quién es ella? Es Ana, no es la madre. ¿Se fijan? Entonces, ese tipo de relaciones requieren que nosotros infiramos a quién se refiere el autor cuando usa ella o su madre. También de interpretar otro tipo de estructuras también sintácticas o pronombres y sinónimos dentro del texto. Después, un segundo tipo de relación, que es más bien como la causa-efecto, sería, por ejemplo, en un texto como el que dice: la taza se rompió y la leche se derramó por el suelo de la cocina. O sea, ¿por qué se derramó la leche? Porque la taza se rompió. Es causa-efecto. En la de predicción, tomemos este ejemplo: dice: Luis cogió el coche de su padre sin permiso y rompió el faro izquierdo. Aquí estamos pensando en las consecuencias que tiene una determinada acción, por lo tanto relacionamos lo que el texto dice con aquello que sabemos. ¿Qué podemos saber nosotros, ¿no es cierto? O sea, el texto nos dice solamente que sacó el auto sin permiso y que le rompió un faro. ¿Qué podemos deducir que le pasó a Luis? Probablemente el padre se enfadó porque sacó algo a escondida, ¿no es cierto?, sin permiso, y capaz que le haya dado un castigo. En el cuarto ejemplo, dice: Luis cogió el coche de su padre sin permiso y rompió el faro izquierdo. ¿Qué edad tiene Luis? Este tipo de pregunta también es una inferencia, porque en ninguna parte nos dice el texto qué edad tiene Luis. Tenemos que inferir, y yo inferiría que probablemente es un menor de 18 años, porque probablemente no tenía permiso para conducir y fue y sacó el auto sin permiso. Si hubiera tenido permiso, probablemente no lo habría escondido de su padre. Entonces eso enriquece nuestra comprensión del texto. Y en el quinto ejemplo, que son como estas como interpretaciones generales de un texto, el típico ejemplo de eso, no me cabía el espacio ahí para ponerlo entero, pero las fábulas o las parábolas son textos que siempre tienen como una moraleja o una enseñanza, que es como el sentido total del texto, ¿no es cierto? Eso requiere también de un conocimiento literario un poco más profundo, respecto, por ejemplo, a ideas que se repiten en ciertos tipos de fábulas o parábolas o de historias que conocemos todos desde el repertorio clásico que tenemos. Ahora, pensando ya también para ir terminando algunas de las últimas ideas, ¿no es cierto?, cómo debiera manifestarse la comprensión de nuestros estudiantes en secundaria, tenemos que partir por lo que está aquí en color naranja, ¿no es cierto?, que es definir y modelar las estrategias de comprensión para pasar a lo que llamamos la práctica guiada, que son los espacios en los cuales los estudiantes van a ejercitar esa estrategia que yo les he enseñado, que yo les he mostrado primero y les he definido. O sea, parto, por ejemplo, por la definición de lo que es una predicción. Un predecir es, por ejemplo, usar la información que me da el texto a través de palabras o imágenes para decir qué va a ocurrir a continuación y luego verificarlo. Eso es predecir. Cuando yo predigo, hay un modelo, les voy a mostrarlo y les voy a decir: déjenme mostrarles cómo hago yo para predecir. Lo más importante cuando se predice es fijarse en el título, por ejemplo, de la portada y las ilustraciones y conectarlas. Bueno, hago un trabajo más o menos largo en esa definición, modelamiento, muestro con varios ejemplos y luego voy a esa práctica guiada en la cual con un nivel de apoyo que va decreciendo de mi parte, los estudiantes van practicando muchas veces el uso de la estrategia de predicción con distintos tipos de texto y en distintas circunstancias. Esto los educadores de básica de primaria lo hacen muy bien porque, por ejemplo, cuando están leyendo un libro en voz alta con los estudiantes, van deteniendo su lectura. Entonces dicen: bueno, a ver, ¿y qué creen que va a pasar ahora? Fíjense, por ejemplo, en la ilustración que tenemos aquí. ¿Y cómo sé que eso va a pasar? Entonces los niños usan sus conocimientos y conectan para hacer predicciones. Y después la o el docente le tiene que decir: veamos después si eso ocurre. Porque la idea también
con una estrategia como la de predicción es que uno verifique si efectivamente la predicción estaba correcta o no. Y finalmente, la etapa que está en color celeste, ¿no es cierto?, es cuando ya en la práctica individual yo puedo evaluar si el estudiante adquirió la estrategia, es decir, sabe predecir, y la puede usar en distintos tipos de texto. Es decir, ya sin mi apoyo, sin ese andamiaje que le da uno como docente en la práctica guiada. Aquí les puse una cita de David Pearson y Leven, dos expertos en el tema de la comprensión lectora. Dice, la capacidad de comprender un texto depende de dos variables críticas, sin considerar el texto en sí, que el lector trae a la tarea de leer y comprender: el conocimiento y las estrategias cognitivas. El conocimiento que empuja la comprensión es el conocimiento general del mundo, conocimiento específico o disciplinar, o conocimiento acerca de la naturaleza del lenguaje, incluyendo los géneros y convenciones del texto escrito. Y el segundo son las estrategias que usamos, como por ejemplo el predecir, el inferir, el visualizar, el formularse preguntas, ¿no es cierto?, el secuenciar, etcétera. Esas son las estrategias. Aquí les puse unas definiciones bien sencillas de algunas estrategias. Estas son las que más se usan y aquellas de las cuales podríamos decir hay más evidencia de efectividad en la comprensión. Por ejemplo, les voy a decir, en el caso de las bases curriculares en Chile, los estudiantes de primero de primaria se les pide trabajar principalmente dos estrategias a lo largo del año: predecir y visualizar. Esas son las que por bases curriculares las y los estudiantes tienen que haber adquirido en primer grado de primaria. Obviamente que mucho de esto lo hacen a través de una lectura oral, de una escucha de un cuento, pero que pueden formular predicciones y pueden visualizar, o sea, crear estas imágenes mentales acerca de lo que el texto dice. Cuando pasan a segundo grado, se incorporan además el inferir y el secuenciar. Esas otras dos. No es que no se trabaje más predecir, es como una espiral, ¿no es cierto? Se van incorporando adicionales para que vayan teniendo un repertorio más amplio. Pero lo que supone esto es que predecir y visualizar, en primer grado, las y los docentes tienen que necesariamente definírselas, modelarlas y trabajarlas en clase muchas veces. Y luego se hace un reciclaje de esto mismo para sumar, inferir y secuenciar en segundo grado, y así sucesivamente hasta que los niños logren, yo no diría, no es que uno abarca todas las estrategias de comprensión, pero sí las más efectivas, como decía yo, como son estas 7 que tenemos aquí. Está el secuenciar, que sirve mucho para un texto narrativo, pero también para un texto, digamos, de tipo procedimental. El formularse preguntas, que nosotros lo hacemos muy poco en el mundo hispano, tenemos poca experiencia de eso, de detener la lectura y decir, hasta acá, yo creo que lo que ha ocurrido en el texto es esto, o qué fue lo que me dijo el personaje principal, por qué había cambiado tanto la acción, esta es la parte más importante del texto, etcétera. Ese tipo de preguntas que nos permiten verificar la comprensión y monitorearla, y al mismo tiempo, si hemos entendido algo mal, nos permite devolvernos y volver a leer para enmendar la comprensión. Y después está todo lo que tenga que ver con resumir, ¿no es cierto?, las principales ideas de un texto, y el uso de notas al margen, que también nosotros ocupamos poco y es una estrategia sumamente útil para las y los estudiantes. En esta tablita les quise poner ejemplos de acciones o actividades que podemos usar para desarrollar cada una de las estrategias propuestas. Entonces, cada columna es una estrategia y para abajo hay 3 ejemplos de cada una de ellas. En predecir, bueno, lo que les decía yo, de usar las imágenes del texto, o usar ejemplos de la vida diaria. O sea, por ejemplo, yo podría decirles, miren, hoy llegué a mi casa y noté que estaban todos los papeles y todos los objetos de la casa desordenados, y los almohadones estaban rotos, y mi perro estaba escondido. ¿Qué puedo predecir que ocurrió? Bueno, ahí sería como más inferir, pero a ver, si yo, bueno, no puedo pensar en un ejemplo claro ahora de predecir con la vida diaria, pero no sé, mi tía está nerviosa porque mañana va a participar en un programa de televisión, por ejemplo, algo así. También se puede hacer lo que se llama la caminata de lectura, que es en el fondo
usar las ilustraciones del texto para, estoy viendo si es que tengo algún texto por aquí para usar como ejemplo. Si me dan un segundo, lo puedo buscar. Para hacer que los estudiantes se fijen en las imágenes y usen las imágenes como para predecir también de aquello de lo que va a tratar el libro, ¿no es cierto? Este es un libro bien antiguo, pero es un alfabeto ilustrado antiguo. Entonces, bueno, aquí este libro probablemente va a tratar de palabras que comienzan con las letras, con cada una de las letras del alfabeto, ¿no es cierto? Y va a tener que ver con eso, pero además observo que es sobre trenes, todo lo que tiene que ver con los trenes, las estaciones, lo que uno hace cuando va en el tren, en fin. O sea, se usa la caminata de lectura para guiar a los estudiantes en eso. Después, en el caso de la visualización, hay profesores que leyendo en voz alta les piden a los estudiantes que detengan, o sea, ellos detienen su lectura y les piden que visualicen, se imaginen lo que ocurre. Hay profesores que usan música para eso, o imágenes también. ¿Cómo se imaginan un bosque tropical? ¿Ya? Y ponen imágenes para que les ayuden. El inferir, principalmente a través de preguntas abiertas, siempre pidiendo evidencia y usando una estrategia que les voy a mostrar más adelante, que es la relación pregunta-respuesta, el secuenciar la línea de tiempo, bueno, todos los gráficos de organizadores gráficos en general, el reordenar las partes de una historia, el formularse preguntas puede ser el detener la lectura y preguntarse, hacer preguntas antes, durante y después de la lectura. Y en eso, algún estudiante mío alguna vez se creó un dado de preguntas que es muy simpático, es un dado justamente, pero cada cara del dado tiene una pregunta, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y entonces lanzan el dado y según la cara que salen, los estudiantes hacen o el docente le hace preguntas con la palabra que sale. Técnicas de resumir, vamos a ver hoy día el GIST y el chunking, como les mencionaba yo antes, y también pueden usarse los mapas conceptuales. Y las anotaciones, yo siempre recomiendo, por ejemplo, el uso de las notitas esas adhesivas, ayudan, pero también si el texto se puede manipular, se puede usar el subrayado. Y uno que es bien importante es el conectar los textos con otros textos. Por ejemplo, si he leído otros textos de un mismo autor o de un mismo tema. Menciono esto porque específicamente, por ejemplo, en las pruebas PISA, muchas de las preguntas que se les hace a los estudiantes tienen que ver con eso, con conectar. Se les da un texto que, por ejemplo, es un texto con gráficos y luego un texto, digamos, escrito, y tienen que relacionar ambos tipos de texto. Aquí está, por ejemplo, lo de las relaciones pregunta-respuesta, que el QAR es por su sigla en inglés. Esta es una de las estrategias que más evidencia tiene de éxito. Y en el fondo lo que muestra es que hay relaciones entre las preguntas y las respuestas y les ayuda a los estudiantes a pensar en preguntas cuando están leyendo un texto. Obviamente cada uno de estos tipos de preguntas tiene relación con un nivel de comprensión distinto. Son 4 tipos de preguntas. La pregunta cuya respuesta está ahí mismo en el texto, que es la pregunta que tiene que ver con qué, cómo, cuándo, dónde, y que, como ustedes pueden deducir, tienen que ver con la comprensión literal. Después está el pensar y buscar, que eso requiere un poquito más de detalle, de profundidad. Requiere muchas veces resumir, buscar las causas, el contrastar, el recontar, etc. Y eso quiere decir que tengo que investigar el texto un poquito más profundamente. Después tenemos las preguntas cuya respuesta está entre el autor y yo. Entonces aquí empieza ya un poquito lo de la interpretación, lo que decíamos antes, ¿no es cierto? ¿Qué me quiso decir el autor con esto? Y finalmente, así como veíamos la comprensión valorativa, están las preguntas cuya respuesta está en mí mismo. ¿Qué pienso yo sobre este tema? ¿Qué pienso sobre la enseñanza que me dejó este texto o estas ideas que me presentó el autor en lo que acabo de leer? Eso nos pasa a veces cuando terminamos de leer una novela y decimos, ¿pero de qué trataba? ¿O por qué me planteó así este tema? Yo nunca lo había imaginado, por ejemplo. Entonces, esta es una estrategia que se puede usar con los estudiantes, muy sencilla y para prácticamente todo tipo de texto, y se puede usar durante la lectura y después de la lectura, diría yo. Otras son los organizadores gráficos que ustedes conocen bastante. Aquí, por ejemplo, se pueden hacer con preguntas y para usar distintos niveles de comprensión. Por un lado, la comprensión literal y la inferencial, ¿no es cierto?
dónde, en el lugar, quién y qué. Otro que puede ser, por ejemplo, con pregunta. Por ejemplo, yo le puedo hacer una pregunta a los estudiantes y en una parte les puedo pedir que anoten lo que el texto dice para responder esa pregunta y en la otra lo que yo sé. Y a partir de conectar estas dos cosas, es decir, de formular una inferencia, mi respuesta a la pregunta es, se fijan, y está elaborada en función de separar aquello que el texto me dice de lo que yo sé sobre ese determinado tema. Lo hace más gráfico, por así decirlo. Otra manera de promover el uso de la inferencia es pedirle a los estudiantes que busquen citas textuales del libro, de lo que están leyendo. Por ejemplo, que describan a un personaje y que al lado de esa cita pongan su inferencia. O sea, esto que me dice el autor acerca de este personaje, ya sea una acción, un pensamiento, un diálogo, me hace inferir que el personaje es A, B, C, D, etc. Otra estrategia son los que se llaman las guías de anticipación. Y las guías de anticipación, estas sí son para usar antes de la lectura de un texto. Y estas son rutinas que permiten activar los conocimientos previos. O sea, el principal objetivo es que los niños recuerden aquello que saben sobre un determinado tema. Y así poder con eso hacer predicciones, también despertar la curiosidad sobre el tema. ¿Cómo se hace esto? Antes de leer un texto con los estudiantes, yo voy a preparar unas 5 u 8 oraciones tipo verdadero o falso, o de acuerdo o en desacuerdo, que estén relacionadas con el texto. Pero tienen que ser oraciones que uno puede responder como sí o no. Estas oraciones se pueden leer o se pueden escribir en la pizarra o dar en una hoja de papel. Los estudiantes los leen en silencio y después anotan en su cuaderno, o lo podemos hacer de forma grupal también, si están de acuerdo o en desacuerdo, o sea, sí o no, o verdadero o falso. Y eso se guarda. Después se lee el texto y se trabaja la comprensión usando otras estrategias. Podríamos pedirles que secuencien, que resuman, etc. Y se vuelve a revisar el documento donde se hicieron esas respuestas o dimos la opinión respecto a cada una de esas oraciones para ver si cambió nuestra opinión. O sea, si estaban correctos nuestros conocimientos previos. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un texto muy breve que aparece en un libro de lenguaje en Chile sobre una plantita que se llama añañuca, que está en la cordillera. Ahí está el texto muy sencillo, muy breve. Yo les construí las siguientes oraciones a los estudiantes. 1, la ñañuca es una planta. 2, la ñañuca se muere en climas fríos. 3, la ñañuca necesita de la humedad. 4, hay una leyenda sobre la ñañuca. 5, podemos ver a ñañucas en el sur de Chile. Entonces, antes de leer el texto, sin que miren el texto, yo les pediría a los estudiantes que dijeran si estas son verdaderas o falsas. Y después van a leer este texto sobre la ñañuca, trabajamos la comprensión y vuelven al texto y dicen, ah, en realidad, sí, yo sabía que era una planta. Se mueren en climas fríos, no lo sé, porque aquí dice que soporta las nevadas. Por lo tanto, si yo dije que no se moría en climas fríos, estoy en lo correcto. ¿Se fijan? Y así vamos trabajando cada una de ellas. Una estrategia que sirve mucho para lo que es parafrasear o resumir es el gist. Y el gist, la palabra gist en inglés significa como la esencia. ¿Cuál es el objetivo de este gist? Es acortar la idea principal de un texto en 25 palabras o menos, no más que eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es una estrategia para después de leer, ¿no es cierto? Y hay que ir revisando, resumiendo la estrategia, resumiendo la oración hasta llegar a esas 25 palabras. Se puede hacer en pareja, se puede hacer en forma individual, ayuda a identificar también ideas principales y distinguir también las principales de las secundarias. Y el chunking también es una técnica para resumir. Sirve con textos un poquito más extensos. El texto se divide en secciones pequeñas. Cada estudiante lee la sección y van marcando, subrayando las palabras claves de cada una de esas secciones y construyen oraciones muy sencillas de 3 a 5 palabras. Esto lo hacen con cada párrafo del texto o con cada sección que yo he dividido. Y después se comprueba si es que ese texto que está conformado por todas esas oraciones que ellos crearon está, digamos, efectivamente resume bien las ideas del texto original. Sirve para todo tipo de texto, informativo y narrativo. Como les decía yo, ideal después de la lectura.
y ayuda en el resumen, en la secuenciación y en la identificación de las ideas principales. Y la SQ3R también es una estrategia de comprensión para usar con niños más del ámbito de la secundaria. La S tiene que ver con skimming, que es esa lectura que hacemos rápida, ¿no es cierto? Por encima del texto, ¿no es cierto? ¿Qué puedo aprender yo si lo leo rápidamente y encuentro las ideas principales? Después la Q, que tiene que ver con preguntarme a mí mismo, Q por la sigla de question en inglés, qué es lo que yo ya sé, o sea, cuáles son los conocimientos previos que tengo, qué espero aprender del texto, etc. Y las 3 R's tienen que ver con lo siguiente: leer y revisar, recitar o repetir las ideas que quiero recordar del texto. Y la tercera es recordar, o sea, releer los apuntes que tuve de lo que leí y ser capaz de relacionar esos textos con experiencias o con conocimientos que ya tenía. Es una gran estrategia para textos un poco más extensos y para textos que van conectados con otras lecturas u otras ideas que yo vaya trabajando, por ejemplo, en historia o en ciencias naturales o biología, etc. Y después tenemos el seminario socrático, para mí una de las favoritas estrategias. El seminario socrático es una instancia de diálogo intelectual colaborativo acerca de un texto. Puede ser un texto escrito, pero también puede ser un cuadro, una ópera, un video, una imagen, etcétera, que está construido sobre la base de preguntas abiertas. Esa es como la gran clave de un texto, de un seminario socrático. El texto tiene que tener alguna ambigüedad, tiene que ser un texto un poquito complejo, podríamos decir, o sea, que desafíe a los estudiantes. No nos sirve un resumen de un texto, por ejemplo, porque ahí hay poca idea para discutir. Y el profesor tiene que leer muy cuidadosamente el texto antes, tiene que revisarlo bien, pensar en las ideas que quiere que los estudiantes discutan y generar preguntas para empezar el seminario. También se llaman preguntas de apertura, que son como preguntas muy generales. Luego preguntas de seguimiento, que son las preguntas que usamos un poco para ir verificando que la comprensión de los estudiantes esté ok. Y de cierre, como para ir ya como conectando las experiencias de los estudiantes con las ideas que surgieron en el seminario. Esto es bien abierto, por lo tanto aquí requiere como cierto nivel de tolerancia respecto a las opiniones que tengan los estudiantes, siempre que estén bien fundadas. Cuando termine el seminario uno les puede, y esto es también una de las ventajas que tiene el seminario socrático, que uno lo puede usar para que los estudiantes después escriban algo, o sea, como un prólogo o un trabajo de escritura, en que apliquen lo que se discutió en el seminario. Ya para ir cerrando, algunas ideas que me gustaría que recordaran, y hemos hablado de esto durante esta charla, ¿no? Es necesario que la enseñanza de la comprensión y por lo tanto de las estrategias sea explícita, ¿no es cierto? Que yo modele, que defina, que modele, que dé amplios espacios para práctica con distintos niveles de apoyo, que sea sistemática, es decir, que yo todas las clases, todas las sesiones de clase que tengo con mis estudiantes, trabaje esas estrategias y que tengan una secuencia que vaya siempre, tanto para las habilidades fundantes como para las habilidades de comprensión, en una secuencia que vaya de lo más fácil a lo más difícil. Cuando hablamos de enseñanza explícita, hay que visibilizar ese pensamiento, lo que decíamos, que como la comprensión no es visible, hay que visibilizarla y por lo tanto eso supone que el profesor tiene que hacer como lo que llamamos el pensamiento hablado, es decir, decirle a sus estudiantes, verbalizar lo que está pasando en su mente cuando resume, por ejemplo. Hay que definir la estrategia, hay que modelar el paso a paso y visibilizar la estrategia en el aula, es decir, que efectivamente se note que estamos trabajando esa estrategia. Y cuando hablamos de sistemáticos, que tiene que haber una cierta estructura, una manera en que organizamos las lecciones para ir de una manera ordenada, todas las clases trabajando las estrategias, que estén conectadas con lo que hemos hecho antes y con aquello para lo cual las vamos a usar posteriormente, que sea andamiada, o sea, que haya un apoyo, un andamiaje de parte del docente que se vaya quitando poco a poco, de manera muy consciente. Y que también sea informativa o informada, podríamos decir, en el sentido de que cuando yo les diga a los estudiantes les voy a enseñar a secuenciar o a predecir, esto les va a servir para, o sea, que entiendan también el propósito de el aprender o adquirir una determinada estrategia de comprensión.
Y la secuencia tiene que ver con ese modelo de liberación gradual que hablábamos antes, ¿no es cierto? En que parte por el modelaje para ir a la enseñanza guiada, para luego pasar a la práctica guiada y la práctica independiente. Es importante tener en cuenta que que aparte de las estrategias, y podemos enseñar muy bien las estrategias, pero también hay un tema con el nivel de complejidad del texto. Si está muy difícil, nuestros estudiantes les va a costar mucho poner en práctica las estrategias. También es importante el conocimiento que tengan, o sea, vale decir, los conceptos que conocen de un determinado tema, el vocabulario, o sea, qué palabras son esenciales para que entiendan ese texto que se va a leer, y la estructura del texto, qué tipo de estructura es informativo, es narrativo, etc. Y por último, obviamente, todo lo que tiene que ver con las motivaciones y los intereses. Por eso también es muy importante que conozcamos las motivaciones e intereses de nuestros estudiantes. En síntesis, entonces, para ir ya cerrando, el pasar de aprender a leer para aprender es complejo porque se requiere de automatización de algunos subprocesos para focalizarse en estrategias autónomas que no son observables necesariamente. En el leer para aprender, los niveles de comprensión inferencial y valorativo crítico cobran mayor relevancia y para ello es importante usar estrategias como la inferencia. La enseñanza de las estrategias, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, de comprensión tiene que ser explícita, sistemática y secuenciada. Y finalmente los lectores competentes saben elegir qué estrategias usar dependiendo del tipo de texto y de la tarea de comprensión que tienen que realizar. Bien, eso es todo. Dejo de compartir y podemos volver para ver si hay alguna otra pregunta que yo no haya abordado. Muchas gracias, doña Pelusa, por la presentación y compartir con nosotros estas experiencias súper enriquecedoras. Seguidamente tendremos el espacio de preguntas y comentarios que hemos sistematizado durante la presentación, la cual está a cargo de la asesora Silvia Ruiz Celedón. Adelante, Silvia. Gracias, Laura. Buenas tardes. Sí, tenemos muchas preguntas y comentarios. Queremos agradecer a todas las personas que han participado tan activamente en este evento. Muchas de las preguntas relacionadas con estrategias que había como inquietudes, ya doña Pelusa las ha abordado ampliamente, pero sí tenemos todavía algunas preguntas que queremos que ella se refiera. Por ejemplo, también tenemos comentarios de una persona que nos dice que ella es bibliotecóloga y que el tema de la lectura y las estrategias son sumamente valiosas. Y entonces hay mucha gente que le agradece la presentación y también nos consultan sobre la grabación y la charla. Entonces queremos recordar que van a estar publicadas en el sitio web de la jornada, cuyo enlaces lo encuentran en el chat. Entonces voy a leerle algunas de las preguntas que quizá de las que algunas las ha abordado. Por ejemplo, nos preguntaban que querían ampliarlo, que no les quedaba claro el término de GIS y chunking, pero yo creo que ya los abordó hacia el final muy ampliamente. Entonces, también hay dos preguntas que están como muy relacionadas, que nos dicen cómo ayudamos a los niños con dificultades de aprendizaje en el proceso de lectura y cuáles estrategias recomienda para que estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje puedan comprender y analizar eficazmente textos complejos como artículos científicos, textos literarios y cómo podrían adaptarse esas estrategias en formato digital, en un entorno digital. Son varias preguntas en una, pero a ver, vamos a partir por lo relacionado con las dificultades del proceso de aprendizaje. Yo creo que ahí es bien importante que los docentes en algún momento puedan trabajar en forma más uno a uno con esos estudiantes para asegurarse que hayan seguido bien instrucciones, por ejemplo, antes de usar una estrategia. Otra opción que pueden desarrollar es entregarles a esos estudiantes textos más sencillos y ir, como quien dice, por una gradiente de complejidad conforme van logrando entender esos textos más sencillos, avanzando hacia más complejos.
Por ejemplo, una manera de hacerlo a veces también es dividir los textos. A veces yo he observado que en algunas salas de clase se entregan textos muy largos y los estudiantes que tienen dificultades de comprensión o dificultades de aprendizaje se frustran muy rápidamente por la extensión del texto solamente. Entonces quizás a ese estudiante uno le puede entregar un texto más breve o puede dividírselo, parcelarlo, de manera que trabaje con partes específicas del texto y no todo el texto de una sola vez, que eso a veces suele, digamos, agobiar a los lectores. Si a uno le pasan un libro enorme, uno dice, ay, pero ¿cuándo voy a leer todo esto? Es mucho, ¿no es cierto? Entonces se puede dividir la tarea. Yo creo que otra manera también de ayudar es tener organizadores gráficos en la sala que expliquen lo que son las estrategias de lectura. Es decir, por ejemplo, predecir es bla, 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 y poner un ejemplo. Y que esté desplegado como en afiches en la sala, de manera que cuando los estudiantes tienen alguna duda sobre cómo se usa una estrategia, puedan recurrir a ello. En cuanto a los textos digitales, mira, eso daría como para otra charla, porque el tema de la comprensión de textos digitales la comprensión de textos digitales es muy distinta a la comprensión de textos en papel. Sabemos que no es lineal como es la lectura en papel, sino que es diagonal. Nosotros hacemos más un skimming y eso tiene varias consecuencias negativas para la comprensión textual, porque no leemos las oraciones completas muchas veces en el formato digital. Entonces, claro, ahí tenemos que, digamos, tener mucho cuidado de asegurar que primero al menos haya una comprensión, digamos, a un buen nivel inferencial en un texto clásico o convencional. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un comentario y luego una pregunta sobre el comentario. Dice la persona, de acuerdo a mi experiencia docente, tanto desde la atención en otros espacios como en la dinámica del grupo general, los estudiantes tienen dificultad para inferir debido al limitado repertorio léxico que tienen. Entonces, ¿cuáles recomendaciones nos puede dar para favorecer dicha comprensión en poblaciones educativas con estas características? Sí, la falta de dominio léxico es una característica que podríamos decir es digamos, muy común en nuestra sociedad, en nuestro contexto latinoamericano. Fíjense que nosotros hicimos un estudio justamente este año y observamos que el 60% de los estudiantes de una muestra representativa de segundo grado, el principal problema de comprensión lectora se debía justamente a problemas de vocabulario. O sea, el 80% tenía problemas justamente en no conocer el significado de las palabras. Entonces, eso es una barrera muy grande para la comprensión lectora, o sea, muy, muy grande. Ahora, ¿qué estrategia podemos trabajar? Yo creo que, bueno, una es elegir con mucho cuidado las palabras que yo voy a usar para enseñar explícitamente su significado en un texto y asegurar que esas palabras yo las explique muy claramente antes de la lectura. Y eso requiere como de seleccionarlas con cuidado, con mucha atención y que sean palabras que desde un punto de vista, digamos, disciplinar, si se trata de una disciplina en general, sean claras y sean bien explicitadas. No sé si con eso respondo un poco. Sí, muy bien, muchas gracias. Ahora, hay varias estrategias Sí, que se adelante. usan para esto, por ejemplo, la enseñanza explícita de algunas palabras. En la clase se pueden usar también el enseñar a los estudiantes a dividir las palabras en partes conocidas. En fin, todas esas estrategias sirven para ayudarles con el vocabulario. Sí, muy bien. Las personas preguntan mucho por estrategias así muy específicas. Tenemos un comentario de Paula que nos dice que para mí es muy importante implementar la comprensión para que puedan aprender, dar a conocer su opinión y analizar lo que sucede en el mundo. Otra consulta es, ¿cómo se puede abordar la temática de estudiantes que tienen muy buena capacidad de expresión oral, pero presentan limitación en la producción textual? ¿Cómo se puede abordar la temática de estudiantes que tienen muy buena expresión oral, pero presentan una limitación en su producción textual? Es importante recordarle a las y los docentes que la comprensión, que la lectura en general
y la escritura se relacionan fuertemente una con otra, o sea, se nutren una de la otra. Y eso es valiosísimo. Por lo tanto, miren, por ejemplo, si la limitación está en la producción de texto, yo podría ayudarles modelando contextos ejemplares de una determinada disciplina. Por ejemplo, si tengo que hacer un resumen científico, un informe de laboratorio, yo puedo mostrarles un texto que es un informe de laboratorio y explicar las distintas partes y analizar adecuadamente cuáles son digamos, el tipo de palabras que se eligen, cómo son las oraciones de ese texto, y de esa manera contribuir a que ellos vayan como imitando, por así decir, ese tipo de texto en su propia producción. Muy bien. Para ir finalizando con el periodo de preguntas, nos dicen que le agradecería que pueda ampliar el uso de la música para favorecer la visualización y si le puede dar algunos ejemplos. Perfecto. Mira, es muy sencillo. A ver, la música nos puede evocar ciertas imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo algún texto, supongamos un cuento de terror de Edgar Allan Poe, yo podría poner una música de fondo medio terrorífica y eso les ayuda a los estudiantes a imaginarse el ambiente de la historia. O si es un bosque, no sé, con pajaritos, podría poner una música de tipo primaveral. Te fijas, de esa manera como contribuir a que por otro sentido los estudiantes desarrollen la visualización, la imagen. Sí, esas serían las preguntas. Tal vez podemos retomar a la que habíamos dejado pendiente, doña Pelusa, pero ya usted las ha ido ampliando, ¿Sí? pero era la que tenía que ver con identificar ideas principales, detalles y relaciones entre los textos, entre conceptos y textos, que si le podría brindar algunas estrategias. Si se trata de un texto disciplinar, por ejemplo, un texto de historia o un texto de ciencias y hay conceptos claves, yo trataría de, antes de leer el texto, asegurar que los estudiantes entiendan. Por ejemplo, fotosíntesis, ¿ya? Ese es un concepto que se trabaja en ciencias, ¿no es cierto?, en los primeros años y puede ser necesario entender la fotosíntesis para entender el ciclo del agua, por ejemplo, por decirte. Entonces, ahí sería importante es enseñar esos conceptos, porque imbuido en ese concepto hay un montón de palabras de vocabulario necesarias para entender el texto mejor. Entonces, asegurarme que los niños entienden, por ejemplo, qué significa captar humedad o captar agua, ¿no es cierto?, para procesar, o qué es lo que es no sé, algún determinado componente químico que esté en el dióxido de carbono, por ejemplo. Entender bien por qué eso es dañino para la salud o de dónde se produce y por qué queremos eliminarlo a través de la absorción por parte de la planta, por ejemplo. ¿Te fijas? Así, ese tipo de conceptos yo quizás los enseñaría, los ejemplificaría muy bien antes de leer un texto que va a requerir de esos conocimientos. Muchas gracias, doña Pelusa. Ya no tenemos más consultas. No sé si quiere ampliar algún otro detalle. Si No, no, muchas gracias. muchas gracias. Entonces, vamos a dar por finalizado el espacio de preguntas y le damos el pase a nuestra compañera Laura. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento al especialista Pelusa Orellana por su participación en esta jornada de actualización profesional y compartir su conocimiento con todos nosotros. Ha sido muy enriquecedor. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este evento, así como quienes han contribuido en la organización pedagógica y técnica, haciendo posible la realización de la actividad. Les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. Además, les comunicamos que en ese mismo chat incluimos el enlace de la página oficial de la Jornada de Actualización Profesional, Estrategias Prácticas para la Formación Continua del Talento Humano, para que sigan el desarrollo de los diferentes eventos que seguiremos teniendo en los próximos días. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y suscribirse además al canal de YouTube del IDP para informarse sobre nuestras actividades de actualización profesional.
De esta manera, damos por concluida la actividad. Aprovechamos para invitarlos a que nos acompañen en los próximos eventos de esta jornada de actualización profesional que finalizará el 29 de noviembre. Que todos tengan una linda tarde.